en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a continuar las enseñanzas de fin de año. Hoy es estamos en el primer domingo del año y no hemos descuidado Romanos capítulo 10, porque lo vamos a comenzar el día 8 de enero, ¿bien? Así que el 8 de enero comenzamos Romanos capítulo 10. Pero en esta mañana yo los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 16. Juan capítulo 6, vamos a comenzar nuestra lectura bíblica en el versículo número 16. Y en esta mañana, mejor dicho, en estas semanas pasadas, estaba orando y meditando sobre el primer mensaje del año, ¿bien? Y creí oportuno esta enseñanza a partir de lo que el Espíritu Santo fue guiando mi vida, a partir de la experiencia de los discípulos con Jesús. Jesús de una manera muy especial cuidando a sus discípulos. Y este mensaje tiene que ver con aquellos quienes son discípulos de Cristo y la manera en la cual Cristo va cuidando de cada una de nuestras vidas, así como cuidó a cada uno de los discípulos. Porque podemos afirmar, como decimos en el título de esta enseñanza, que no habrá conquista sin obediencia. Esa conquista que anhelamos, que tenemos en nuestro corazón por diferentes áreas que el Espíritu está colocando en nuestra vida en diferentes escenarios, tiene que haber la obediencia a la palabra de Dios. Y dice la palabra que Dios pelea por nosotros las batallas. De tal manera que podemos afirmar desde una perspectiva negativa que Dios no peleará por un pueblo que pelea en su contra. Bien, esto es la lógica de saber de que Dios pelea las batallas por nosotros, pero no peleará ninguna batalla por nosotros si su pueblo justamente le va en contra. Por esto es tan importante poder afirmar, centrar nuestra atención en el sabio consejo de la palabra y la obediencia por el Espíritu, para que de esta manera podamos ir conquistando en esta vida, en este peregrinar, en esta vida, aquellos ámbitos donde Dios quiere glorificarse, aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Bien? Y fíjense que Juan nos relata la historia de Jesús calmando la tormenta de las aguas embravecidas que estaban aconteciendo a los discípulos. Esas aguas que en una visión simbólica o conectando con nuestra realidad son exactamente lo que es la vida con la cantidad de tormentas que están o que han de venir. Y cómo la palabra nos muestra que nuestro Señor enfrenta o cuida a sus discípulos. Dice así la palabra de Dios. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y en el verso 17 dice, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente de este evento que fue estrictamente para los discípulos en medio de un mar, pero de un mar embravecido por el viento, ¿bien? Y quiero que usted preste atención sobre el causal o la causa de las tormentas, que era el viento. Al día siguiente, dice el verso 22, la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos.
Pero otras barcas habían llegado de Tiberia, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pues la respuesta de Jesús hubiera sido: bueno, llegué en la noche, ayudé a mis discípulos, pero nada de esto ocurrió, sino que, dice la palabra, que respondiendo Jesús le dijo: de cierto, os me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En realidad, lo que están buscando es el desayuno y me vinieron a buscar por el desayuno. No nos vamos, ni para qué echar mentiras, no nos vamos a engañar. Y luego el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el verso 29 nos dice que Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Bien, es una historia muy particular que en esta mañana nos va a ilustrar el cuidado de Dios a sus discípulos. Lo primero que nos surge como pregunta es: ¿qué tiene que ver el viento y qué tiene que ver el hambre en el contexto de estos pasajes? Bueno, mi querido, el viento, fíjense que yo nací en un lugar donde hay mucho viento, en el sur de Sudamérica. Y en esa región se practica deportes náuticos. Los instructores de cada deporte o los deportes náuticos te dicen que, como principio, el mar no mata a nadie, ¿bien? Si llevas salvavidas, ¿bien? El estar mar adentro tampoco. La lluvia no te va a matar, pero lo que te puede matar es el viento. ¿Por qué? Porque el viento es el causante de que las olas se eleven, y las olas elevadas te pueden hundir, te matan, ¿sí? O sea que el fuerte viento mata. Y el hambre también mata. Por más que tengas lo que tengas, si tenés hambre y no tenés alimento y continuás sin alimento, el hambre te puede matar. O sea que el hambre y el viento, ambos te pueden matar. Y fíjense qué notable, porque los discípulos necesitan un rey que pueda saciar su necesidad de hambre y que pueda calmar la tormenta de los vientos huracanados de la vida. Y en este contexto, Juan entendió por el Espíritu de una forma práctica, clara, que poder mostrar la visión de quién es Cristo, quién es Jesús. Y si bien el contexto del capítulo 6 está refiriéndose a la alimentación de 5.000 personas en un acto milagroso de parte de Dios, Juan le ha placido por el Espíritu ponernos la historia que leímos a continuación como algo muy particular, ya que la gente, cuando llegó a verlo a Jesús del otro lado, no sabía de esa historia. Y fíjense que esta historia es como una cápsula en medio de del desarrollo de los milagros de nuestro Señor Jesús, especialmente para mostrarnos algo particular a cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso es que vemos que Jesús es ese tipo de rey, quien nos da pan y camina sobre las aguas y revela su presencia para poder salvarnos de esas revueltas aguas turbulentas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, como decíamos en reiteradas oportunidades, es la voluntad de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que en este mundo haya incertidumbre. Diga conmigo: incertidumbre. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya incertidumbre. Fíjese qué notable, porque la palabra de Dios nos muestra
que en Apocalipsis capítulo 21, déjenme leérselo, versículo 4 del capítulo 21, dice que el Señor enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá ni más muerte, ni más dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto nos está mostrando de esa presencia en gloria, de ese tiempo en su presencia, de esa gloria venidera, de nosotros como peregrinos y extranjeros caminando hacia aquella gloria en nuestro Señor. Esto es lo que la Biblia nos muestra. Si bien Dios se ocupa de una manera especial en su bondad y misericordia de nuestras vidas, el propósito de Dios no es hacernos ricos, como en reiteradas oportunidades lo dijimos, aún no es ocuparse técnicamente de todas nuestras miserias. Decir eso es tener una visión equivocada. La palabra nos muestra que el Señor vino a este mundo para liberarnos de la ira venidera del Padre. ¿Por qué? Porque hay una ira a la cual somos expuestos a consecuencia de nuestra pecaminosidad, nos guste o no nos guste. Esto es lo que nos dice la palabra. Y si bien el Señor está interesado, diga conmigo interesado, en el cuidado, en su providencia, en cuanto a nuestras necesidades, 1000 veces más está interesado en nuestra vida eterna. Por esto es que, aunque el escritor de Juan, el escritor de Apocalipsis, bien, nos escribía acerca de la vida en gloria con nuestro Señor, fíjense que el mismo Juan, en el capítulo 21, verso 19 del Evangelio de Juan propiamente dicho, le muestra a Pedro la clase de muerte que Pedro iba a tener glorificando así al Señor. Aunque la vida en gloria iba a ser justamente, como la palabra nos dice, lugar donde no habrá ni más llanto, ni más dolor, ni clamor, porque todas aquellas cosas pasaron. La misma palabra nos muestra que el Señor le mostraba a Pedro la manera en la cual Pedro iba a glorificar a Dios en su muerte. Lo mismo ocurre cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 35, donde Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o espada o peligro o desnudez? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que dice el apóstol, el apóstol Pablo? Está diciendo que nos pueden matar, claro que sí. Que puede haber tribulación, claro que sí. Que puede haber persecución, seguro. Que puede haber angustia y hambre, es probable. Es probable. La vida conlleva incertidumbre. Y si usted es un poquito pensante, como siempre, o en reiteradas oportunidades lo dijimos aquí, como casi un cliché, todos están expuestos o estamos expuestos a 3 o 4 cheques de vivir bajo el freeway. ¿Por qué? Porque usted sabe que su economía camina en función de aquello que usted recibe de remuneración. Pero qué rápido que usted deja de trabajar y qué rápido se va todo. ¿Por qué? Porque la vida en sí es inestable. Y la palabra de Dios así lo afirma. Lo único sólido, dice la palabra, es su palabra. Donde estamos escondidos con Cristo en Dios. Y lo que la palabra de Dios nos muestra es que la vida en sí no es fácil. Jesús no vino al mundo principalmente para librarnos de los sufrimientos. Jesús no vino a este mundo para ello. Él no vino a este mundo para librarnos de los sufrimientos actuales, sino para liberarnos de aquella ira venidera de parte del Padre. Por eso, cuando usted se reconcilia con Dios,
empieza a haber paz en su corazón y empieza a ver esa gracia de Dios que es inexplicable, que no se puede, no conoce usted la manera, es sobrenatural, pero Dios transforma su naturaleza y usted empieza a vivir bajo su señorío. Y esto es lo que la palabra va mostrando en cuanto a lo que el Espíritu Santo ha de hacer y ha hecho en cada una de nuestras vidas. Pero fíjense que en la historia que leímos anteriormente, la gente que estaba en derredor de Jesús, pues vio y participó de un milagro increíble. Y después lo que nos dice en el versículo 16 al 21, dice que se dirigieron al otro lado hacia Capernaum y que ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Y luego la palabra nos dice cómo Jesús en medio de esta situación se apartó. Diga conmigo, se apartó. Se apartó de aquellos quienes solo lo veían a Jesús como la llanta de refacción. Lo veían como aquel que era dador de pan y no como aquel que era el pan de vida. Lo veían aquel como que le podía resolver sus problemas y no miraban un poquito más arriba y podían ver aquel que podía realmente ser el Señor de sus vidas. Jesús se apartó de aquellos porque dice la palabra que lo querían hacer rey. Claro, ¿qué más? Un rey que proveía a mis necesidades materiales, pues la verdad que era ideal este personaje, esta persona, ¿no? Pero dice que Jesús se apartó para estar con sus discípulos. Y Él les dijo, en medio de la tormenta, que había sido agitada por el viento, en esa tormenta, Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos querían recibirlo en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Fíjense que esta cuestión es muy sorprendente porque es, como dijimos al principio de la enseñanza del mensaje, está encapsulada en medio de un gran milagro hacia mucha gente. Pero lo notable es que el milagro en Juan capítulo 6 comienza con una pregunta o digamos una orden que Jesús le manda a sus discípulos: alimentad a estos. ¿Bien? Y la respuesta lógica de los discípulos fue: bueno, Señor, no tenemos. ¿Con qué? ¿Con qué lo vamos a hacer? Pero lo notable es que de alguna manera alguien dice: bueno, encontramos estos panes y estos peces. Pocos panes y pocos peces. Y ahí ocurrió un milagro maravilloso, portentoso. Dice que sobró y sobró en abundancia, pero hay algo notable. Dice que sobraron 12 canastas. Y no es que es casualidad, sino que había una enseñanza para cada uno de sus discípulos. Era el poner su vida en disposición en lo que no tenían delante de Dios, y Dios se iba a glorificar. Es que el Señor le dio la provisión, aún en ausencia de su propia posibilidad de poder brindar algún tipo de ayuda o asistencia. Pero lo importante es que ellos pusieron su vida en función de lo poco que tenían o lo nada que tuvieran. Y esto fue el principio. Y cuando ellos presenciaron este milagro en medio de un viento tormentoso, donde la barca estaba a punto de hundirse, ellos comprendieron exactamente, diga conmigo exactamente, comprendieron exactamente de que Jesús tenía un cuidado especial de ellos, de forma particular, de forma exclusiva. ¿Por qué? Porque eran ellos quienes habían depositado lo poco, lo nada que tuvieron en las manos de Jesús. Y fue Jesús quien produjo el milagro. Esta experiencia dentro del pensamiento juanino, dentro del Evangelio de Juan, nos ayuda a ver el cuidado de Dios sobre sus hijos.
la protección y la providencia, la provisión de Dios en toda circunstancia y situación. Y aunque las cosas sean malas, pues la palabra dice que todas las cosas te han de ayudar para bien. Cuando la barca estaba a punto de hundirse, fue el momento en el cual el Señor Jesús vino para calmar esa tormenta. Y fíjense cómo esto se aplica en cada una de nuestras vidas. Pero como decíamos, no habrá conquista si previamente no hay esa obediencia. Recuerden ustedes que definíamos el año pasado ya acerca de la manera en la cual Dios obra. Dios no hace magia, Él obra milagros. La magia es el abracadabra. La magia es a la una, la magia. La magia es a la una, a las dos y a las tres. Y eso no es lo que Dios hace. Dios hace milagros. Los panes y los peces, el agua, aquello a lo cual uno se expone su vida y Dios hace un milagro. Esa parte en la cual Juan estaba haciendo entender a sus discípulos, Juan estaba mostrando a partir de la experiencia de los discípulos cómo Jesús empezaba a modificar la situación en la cual los discípulos estaban viviendo. De modo que Juan no está diciendo que este milagro sea la plataforma para un amplio diálogo sobre la habilidad de Jesús para caminar sobre el mar. Por el contrario, este milagro es insertado en la historia de la alimentación de los 5,000. En la mente de Juan, este milagro sirve a aquella historia porque está narrando este corto suceso sorprendente para aclarar y subrayar que los discípulos han tenido esa canasta llena de panes y peces y que esto implicaba el cuidado de Dios para cada uno de sus discípulos. Por eso es que esta es la pista en la cual Juan va encaminando y que nosotros espiritualmente vamos discerniendo. ¿Pero a partir de qué? A partir de la acción que los discípulos tuvieron dentro de la exhortación o la demanda que nuestro Señor les había dado. Fíjense que estamos ya a unas semanas pasadas de Navidad y algo que dijimos semanas pasadas tenían que ver con José, el esposo de María. Y veíamos cómo José, en medio de la situación en la cual estaba, pues en ese momento en la cual recibía, digamos, la sorpresa que María estaba embarazada, José en ese momento, pues en su lógica racional, por más amor que sentía, no le cabía en su mente, no le cabía que su prometida estaba embarazada y estaba embarazada del Espíritu, o sea que por más que lo trataba de entender, era ilógico, irracional. Quiero que usted pueda ubicarse en ese contexto. O sea, no. Pero dice la palabra que José era un hombre temeroso de Dios. Y José amaba a María. Pero llegó un punto, una noche, donde decidió dejarla, decidió abandonarla. Y fíjense qué notable, porque en ese mar tormentoso, en esa situación de un mar embravecido, es donde Jesús mismo viene a calmar aquella situación para llevarlo a buen puerto, a buen fin. Pero el punto es en la acción de José, cómo sin lugar a dudas somos en la experiencia, en nuestra experiencia de vida, en nuestro peregrinar en este mundo, somos llevados hasta el filito, hasta el borde, ¿bien? El punto es en quién estamos confiando, en quién estamos dependiendo. Esta mañana, mientras estaba meditando en esta palabra, nosotros en nuestra vida tenemos muchas complejidades, hay instancias complejas, pero en esas complejidades lo más propensos somos a echarle la culpa al otro, ¿sí? Le echamos la culpa al otro y decimos, bueno, esto, aquello y lo demás allá, ¿bien? Pero el punto es en que el Señor siempre te lleva o me lleva a mirar en perspectiva a lo que Él está haciendo y cómo Él se quiere glorificar aún en medio de circunstancias adversas, sea cual fuera, cual fuese, para que yo pudiese depender de Él
en toda situación. Recuerdo hace muchos años atrás, en lo cual estaba compartiendo este tipo de enseñanza, esta enseñanza dentro del formato del Evangelio de Juan, tal vez no con este pasaje. Y recuerdo que cuando terminamos el servicio, un hombre me dice: pastor, fíjese que al escuchar esta enseñanza, al domingo pasado me dice, fíjese que entendí que Dios era quien me proveía, entendí que Él era quien me cuidaba, entendí que tenía que depender absolutamente de Él en todos los aspectos. ¿Y qué cree que pasó? Digo, bueno, cuénteme. Me dice, resulta de que tuve un problema muy grande con mi esposa, muy grande. ¿Y qué cree que hice? Bueno, le voy a contar lo que hizo mi esposa. Mi esposa se enojó y se cerró en la habitación y pegó un portazo y me dejó afuera. En otro momento le hubiera roto la puerta y ahí que me iba a escuchar. Pero me arrodillé en esa puerta, ¿sí?, del lado de afuera, y empecé a pedirle al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Esta cosa está color de hormiga, está fea, pero dame sabiduría. ¿Y qué cree que ocurrió? No ocurrió nada ese día, pero Dios puso tranquilidad en mi corazón, Él puso paz, sabiendo de que Él iba a tomar el control de esta situación. En la semana la cosa se fue componiendo y la cosa está componiéndose. Pero entiendo de que el Señor es aquel que me provee, que me sustenta, quien me cuida, que no tengo que estar mirando hacia los demás o echando culpas hacia el pasado, sino que Él es mi provisión. Él me provee, yo estoy completo en Él. Y aunque tenía muchas cosas que decirle, porque otras cosas yo era responsable, Él me decía, yo entendí perfectamente de que ¿qué ganaba con ganar la batalla? ¿Qué ganaba? Pues lo entendí, lo discerní. Discerní que Él me iba a cuidar, que yo tenía esa provisión, esa canasta, como hijo suyo, sabiendo de que Él iba a ayudarme a cambiar mi entorno familiar. Y todo esto nace a partir del entendimiento claro de que el Señor es nuestra provisión, tal como los discípulos entendieron que en medio de cualquier mar embravecido, Dios iba a cuidar sus vidas. Jesús iba a caminar sobre las aguas para calmar la tormenta y traerlos a buen puerto. Lo que no significa, de acuerdo a mi pensamiento y mi escenario, de cómo iban a ser las cosas. ¿Usted recuerda que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le decía, tengo en mi corazón el poder ir a visitarlos, porque sé que Dios me está llevando a visitarlos? Claro, lo que no sabía era cómo iba a ir. Él pensaba que iba a ir en un barco, sacar un ticket y iba a ir para allá. Que fue a Roma, pero fue encarcelado, fue preso a Roma. O sea, tal vez nosotros no podemos, o mirar de la manera en la cual Dios quiere hacer las cosas, pero que en sus manos estamos escondidos. Y esto nos da la fortaleza y la firmeza de que Él es nuestra provisión, de que Él es nuestro cuidado. Justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, yo le invito a que abra este pasaje, del cual hemos leído en muchas oportunidades. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay una saciedad, hay una llenura, un completamiento que solo el Señor puede dar. A partir de su provisión, a partir de estar completo, de que su copa, como en tantas oportunidades lo dijimos, esté rebosando. Y esto lo proyecta hacia este año de una manera diferente, sabiendo de que puede haber diferentes situaciones con un mar embravecido, pero sabe con seguridad de que hay una canasta de provisión, de cuidado preparada para usted. Y esto es lo que la palabra nos muestra. ¿En base a qué? En base a la actitud que por el Espíritu los discípulos tuvieron. En esa obediencia real, genuina, en la medida de sus posibilidades.
en una entrega absoluta al cuidado de nuestro Dios. Por eso podemos encontrar que el milagro por excelencia es el milagro de su presencia. Su presencia nos infundirá aliento. Su presencia nos cuidará. No habrá mar embravecido que pueda venir, que seguramente ha de venir, que pudiera o pudiese tumbar nuestra barca. ¿Por qué? Porque Él es nuestra provisión. Él es nuestro cuidado. Y cómo el Espíritu, en medio de un milagro hacia personas que no entendieron el milagro, pues en medio de esa situación, los discípulos comprendieron la provisión de Dios en todos los aspectos. ¿Qué pasó con la gente? La gente buscaba la saciedad mediática, buscaba el alimento material, buscaba la solución inmediata. Es como dijimos hasta el cansancio, Jesucristo como la llanta de refacción. Y la palabra de Dios nos muestra que el Señor los encaró directamente y les dijo, vinieron por el desayuno, no vinieron a buscarme. Y esto es lo que el común de aquellas personas que conocemos, o que tal vez haya alguien en este lugar, viene para que Dios le ayude a poder resolver tal o cual situación. Y que Dios en su providencia lo puede hacer. Pero el milagro por excelencia es el milagro de su presencia. La palabra dice, yo soy el pan del cielo. Si ustedes se alimentan de mí, vivirán para siempre. Y esto es justamente lo que Cristo hace en nuestras vidas. Es esa provisión que nos alimenta de toda hambruna que haya espiritual y materialmente aún en este mundo. Usted dice, en este país no hay hambruna material. Es correcto, pero hay una inanición espiritual. Hay una hambruna espiritual. Hay una hambruna interior a la cual no se puede suplir con absolutamente nada de nada. Platicando con mi cuñado, quien está terminando la carrera de sociología, me decía, fíjate qué interesante, dentro de una materia me decía, el deseo, en cuanto al deseo, es algo que nunca se suple. Y dentro de la ciencia, pues se entiende de esa manera. Y no es algo que nosotros podamos, desconocer, porque el deseo por el deseo mismo no se suple con nada. Alguien desea algo y después desea más, y desea más, y desea más, y desea más, y desea más. Y no se sacia con nada. Aquellos quienes creyeron que el sueño americano terminaba con todo lo material, hoy tienen todo lo material y tienen una casa pero no tienen un hogar. Tienen una cama pero no pueden seguir en el sueño. Tienen la nevera llena pero no le pasa un solo bocado de comida. ¿Por qué? Porque no es eso. No es eso. Y la palabra de Dios dice que Él es el único que puede saciar de una forma real nuestras vidas. Y podemos hallar contentamiento con todo lo que tenemos. De una forma real, no fingida, mi querido. Esto es lo que Dios hace de una forma poderosa. Primeramente en aquellos quienes desconocen de Él y que solo vienen por el pan. Cuando el Señor le dice, miren, yo soy el dador de pan, no vengan por el pan, vengan por mí, que soy el dador de pan. No vengan por la bendición, yo soy el dador de las bendiciones. Y cuando caminamos en ese caminito que el Espíritu Santo nos va guiando, encontramos el sentido real de lo que es la vida en este peregrinar en este mundo. Recordará, como dijimos en reiteradas oportunidades, el secreto de la vida no es qué tan inteligente y fuerte sea usted, sino el secreto de la vida es qué tan inteligente y tan fuerte es nuestro Señor y qué tan poderoso es Él a través de sus promesas y cómo éstas se aplican en su vida, de tal manera que usted se queda de la mejor manera en una condición de totalmente receptor de las bendiciones de Dios, está convaleciente y le pide, Señor, soy un convaleciente, y Dios se glorifica habiendo hecho un milagro en su vida.
y usted se queda con el gozo de que Dios lo cuidó en medio de cualquier adversidad. ¿Por qué? Porque Él se lleva la gloria y usted se queda con el gozo cuando usted empieza a caminar en obediencia. Recuerde, no habrá conquista sin obediencia. Esto es clave, es vital para poder comenzar este año. Podemos ver finalmente de que Jesús es ese pan de vida que sacia y que desea saciar, así como cada persona que en este mundo se vuelve hacia Él, Él quiere saciar su vida con ese pan día con día, en esa obediencia constante en donde la palabra de Dios nos muestra que Él es el gran proveedor. Él es el gran proveedor, pero no también es el gran proveedor, sino que es el gran cuidador. Y cuando usted empieza a experimentar esta experiencia personal en su vida, usted va notando cómo puede caminar de gloria en gloria en este año, en la complejidad de un mar embravecido, que usted dice, no sé ni por dónde empezar ni por dónde terminar, no lo sé, pero lo que puede saber, así como los discípulos, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Hay 5.000 y a Jesús se le ocurre que nosotros los alimentemos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo? Pues en un acto de obediencia, poniendo lo que tuviesen, poniendo su vida, dependiendo de Él. En esa actitud de obediencia, de caminos torcidos, Dios empieza a hacer caminos rectos. Y usted no sabe ni cómo comenzó, pero comienza en la provisión que Dios le da a cada uno de sus discípulos. Mi querido, no habrá conquista sin obediencia. No hay obediencia sin esa dependencia a ese alimento del cual Dios quiere darnos, en esa absoluta confianza de que Él tiene el control en sus riquezas, en gloria, en todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes el caminar de Isaac con su padre? ¿Cómo era el nombre de su padre? Abraham, ¿no? Sí, hey. Todavía están acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿se acuerdan de esa historia que le hemos dicho hasta el cansancio? Pero hay que machácalo, ¿no? Hay que repetirlo constantemente. Y ahí estaba, Señor, papá, ¿dónde está el holocausto? ¿Y qué fue lo que dijo su padre? ¿Se acuerda? Dios proveerá. Dios proveerá en sus riquezas en gloria. En la actualidad Dios proveerá. Ahora, todo lo otro, o sea, usted puede decir, bueno, yo tengo posibilidades de suplir mi situación, sí, pero no es en la providencia y en la provisión de Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado. Vamos entendiéndolo, ¿no? Eso es pecado. Es decir, bueno, si yo puedo avanzar, pero puedo transar, bueno, eso es pecado, ¿sí? Yo puedo hacer esto y puedo hacer... No, eso es pecado. Esperando justamente en las riquezas, en gloria, en la provisión en el Señor, dependiendo, esperando pacientemente en el Señor, es donde Dios se va glorificando en su vida y en la mía, conforme a las canastas que Dios ha preparado para sus hijos, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas en este bendito 2017, independientemente de la tormenta que venga. Amén. Los invito a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Porque es necesario que podamos, pues, tal vez usted dice, bueno, yo no sé si estoy en la condición de recibir una canasta en cuanto a la provisión de Dios, porque reconozco que yo no confío en Él. Yo no confío en su cuidado. Tal vez este sea el momento donde usted en esta mañana pueda decir, Señor,
quiero depender absolutamente de ti. Y con lo que estoy diciendo, quiero primeramente decir, si alguien nunca ha entregado su vida a Cristo, y todo esto le parece bien, pero muy ajeno a su vida, tal vez sea el momento donde usted diga, bueno, quiero comenzar este año entregando mi vida a Cristo. Que Él sea el Señor de mi vida, que Él sea el Salvador. Le pido perdón por mis pecados. Y si usted nunca antes le ha entregado su vida a Cristo, y usted está reconociendo y está experimentando por el Espíritu en qué distancia, en qué lejanía está del Señor a consecuencia de sus pecados, yo le invito a que con sus palabras o con las mías pueda hacer esta oración diciéndole: Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Si usted ha orado de esta manera, con sus palabras o con las mías, el Espíritu Santo ha de hacer su perfecta obra en su vida. Y usted estará pasando de esa muerte espiritual a esa vida nueva. Y como acto seguido, usted empieza a vivir bajo el señorío de Cristo. Porque es ahí donde muchos en esta mañana se encuentran, habiendo recibido a Cristo. Pero, como decíamos, tal vez no confiando absolutamente en su provisión y en su cuidado. Y esto es lo que en esta mañana la palabra nos confronta. El Señor le dijo: yo soy, no temáis. ¿De qué o de quién estamos temiendo? ¿De qué mar embravecido estamos temiendo? Porque este es el momento en donde la presencia viva, real de nuestro Señor ha de hacerse efectiva para que usted, de una forma real, y quiero enfatizar en lo real, pueda sentir el cuidado de Dios en su vida. Él es aquel que puede calmar la tormenta y llevarlo a buen puerto. Y si Él permite que usted permanezca en la tormenta, hay un propósito en Él. Hay un propósito, pero quédese tranquilo. Su barca no se va a hundir, porque la providencia y la provisión de Dios está en usted. Porque Dios está cuidando su vida. Porque la vida conlleva sufrimiento, pero Jesús vino principalmente para poder liberarnos de esa ira venidera, y la evidencia de ese cuidado es nuestra confianza en nuestro Señor. Aunque el Señor no vino para darnos una vida más fácil, Dios cuida de nuestras vidas. Padre, ayuda a tus hijos a poder entender esta palabra. Permítele, Señor, que ellos en este caminar, en este 2017, puedan hacerse eco de este milagro en medio de un gran milagro. Porque hay un cuidado especial para quienes somos discípulos. Esa canasta de provisión en medio de toda adversidad, de toda hambruna. Padre, ayúdalos a profundizar y a ahondar en esta palabra. Pero principalmente, graba en sus corazones, que ellos puedan entender en sus corazones que tú no pelearás por un pueblo que pelea en su contra. Tú no pelearás por un pueblo que pelea en contra tuyo. Y que no habrá conquista sin obediencia. Ayúdalos, Señor, a ser obedientes a la guía de tu Espíritu, a tu palabra. Y que tú hagas lo que bien te parezca, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Cristo eres la vida, esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Es más, Jesucristo. Jesucristo eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. Oh no, no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Eres la vida. Jesucristo eres la vida, esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado y sobre toda potestad, Sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo eres la vida. Cristo eres la vida, esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado Y sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. te bajaron de esa cruz y dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. Oh, no, no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí,
vida. Eres la vida. Tú eres el agua que sacia nuestros ojos. Eres el pan que sacia nuestra alma. Fuera de ti, nada deseamos. Anhelamos, Señor, conocerte cada día más.